En este video se procede a explicar cómo generar una capa de manzanas que contenga la población en su tabla de atributos. En este caso, para eso nosotros por un lado tenemos una capa de manzanas de todo el Ecuador que ha sido utilizada o fue utilizada para el Censo de Población y Vivienda del año 2010, que si yo me acerco, ahí podemos visualizar en este caso las manzanas de la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, esta capa en su tabla de atributos no tiene un atributo que nos diga cuántos habitantes hay en cada manzana. Entonces, en este video se procede a explicar cómo procesar la información que está disponible en internet y se encuentra el link disponible en la descripción del video. Entonces, desde la página web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, nosotros podemos descargar estos archivos, ¿sí? Que son archivos por provincia. Aquí yo tengo dos, en este caso voy a trabajar con los datos de la provincia de Tungurahua para realizar la población de cada manzana para la ciudad de Ambato en este caso. Entonces, previamente yo he creado para este fin una base de datos en formato GeoPackage que tiene nombre datos población y lo podemos ver aquí, ¿no? Bien, lo primero que voy a hacer es descomprimir este archivo, extraer aquí, y como vemos este archivo comprimido trae 4 archivos. Sí, el que a mí me interesa procesar en este momento es este de aquí, que tiene de nombre Poblac, Tungurahua CSV Poblac. En este archivo, cada fila que tiene el archivo pues corresponde a una persona. Entonces, en este archivo hay unas columnas que nos van a permitir generar el código de la manzana, y una vez que podamos generar el código de la manzana, vamos a poder hacer una unión de datos hacia la capa de GeoMan. Entonces, bien, voy a hacer lo siguiente. Voy a empezar. Lo primero que voy a hacer es cargar el archivo CSV Tungurahua Poblac, cargar ese archivo, lo voy a poner por acá. Listo. Lo primero que voy a hacer es, como primer paso, es importar este archivo dentro de la base de datos que se llama datos población. Para eso hago lo siguiente: el archivo CSV, clic derecho, exportar, guardar objetos como, y aquí yo le voy a indicar que sea como un GeoPackage, y aquí yo le voy a decir que me lo guarde dentro de la base de datos. Sí. Prácticas por aquí, base de datos, datos población, listo. Entonces aquí ingreso a la base de datos, ¿sí? Y le digo que esta tabla, que se va a llamar Tungurahua CSV Poblac, se va a guardar dentro de este GeoPackage. Como solamente son datos, aquí no me interesa nada del sistema de coordenadas, simplemente estoy guardando esta tabla dentro de la base de datos. Pongo aceptar. Ya se está importando la tabla en la base de datos. Demora un poco debido a que la provincia de Tungurahua es una de las provincias, bueno, no entre las más pobladas, pero sí después de Guayas y Pichincha, Yasuay, pues viene a ser una de las que tiene más población. Y como cada fila en este archivo es una persona, pues por eso demora un poco, ¿no? Aún se está cargando, ¿no? Falta la tabla principal. Perfecto, ahí yo tengo, ahí sí. Y aquí ya me aparece, ya esta tabla CSV la puedo quitar.
Sí, y me quedo solamente con mi tabla que se llama Tungurahua CSV Poblac, todo con minúscula, que ya está dentro de mi base de datos. Entonces, bien, yo voy a abrir, voy a poner clic derecho, ejecutar SQL y voy a hacer una primera consulta para ver, ¿no? Cuántos registros hay ahí. Voy a poner select asterisco from Tungurahua, ahí me aparece ya, doble clic. Si le pongo ejecutar, aunque para que no se demore mucho, voy a poner estrictamente contar. Select count asterisco, así con paréntesis, con eso puedo saber cuántos registros hay ahí. Listo, me dice que hay, en este caso son 504.583 registros que hay en la provincia de Tungurahua. Bien, yo ya tengo preparados los SQL que vamos a utilizar. El primer SQL es este de aquí. Aquí está elaborado para la provincia de Imbabura, pero lo vamos a modificar para Tungurahua, ¿no? Entonces, copio el nombre de tabla y lo pongo por acá. Listo. ¿Para qué me sirve esto? Esto que está aquí, nomenclatura SQL, es para concatenar estas 6 columnas. Dado que al unir las 6 columnas que tiene este archivo, entonces voy a poder generar el código de la manzana. En este caso, el resultado me va a dar 504.583 filas con una nueva columna que se llama, bueno, que yo le puedo poner cualquiera, poner código manzana, ¿sí? Digo, seleccióname estas columnas del archivo de esta tabla de aquí, seleccióname estas columnas, pero concatenándolas y mostrándolas con este nombre. Si yo ejecuto esto, ahí yo tengo, ¿sí? Ahí yo tengo el código de cada una de las manzanas de la provincia de Tungurahua, ¿ok? Bien, vamos a ver que aquí están los códigos de manzana de todas las manzanas de la provincia de Tungurahua, que como ya vimos también podríamos hacer un count para saber cuántas son, ¿no? Bien, yo no solamente quiero ver aquí el listado de códigos de manzana existentes, ¿no? Yo no solamente quiero ver eso, sino que yo quiero que esta selección se guarde acá ya como una nueva tabla. Entonces yo aquí le voy a marcar esta opción y aquí yo le voy a poner un nombre, ¿no? Voy a poner códigos manzana, ¿sí? Por persona le voy a llamar, por persona. ¿Por qué? Porque aquí cada vez que se repite un código es porque es una persona diferente, ¿sí? Entonces aquí voy a guardar una tabla con estos códigos incluso repetidos, porque lo siguiente que vamos a hacer es contar cuántas veces se repite este código, ¿ok? Lo podríamos hacer directamente aquí, sí se puede, pero para no confundir vamos a hacer de esta manera. Primero voy a generar una nueva tabla con estos códigos. Voy a darle clic aquí. Listo. Y esto de acá, ¿sí? Es una tabla que no está en la base de datos, ¿sí? Pero que de igual manera la podemos exportar hacia la base de datos. Entonces miren, aquí está esta tabla de aquí. Entonces aquí vemos, por ejemplo, este código de manzana se repite muchas veces. ¿Qué quiere decir? Que ahora vamos a contar cuántas veces se repite cada código para saber cuántas personas habitaban en esa manzana en el año 2010. Bien, hasta ahora pues solamente hemos estado procesando datos. Lo que queremos hacer es esos datos luego añadirlos, ¿sí? Acá a las manzanas, ¿no? Pues la provincia de Tungurahua es una provincia de la sierra, ¿sí? Probablemente ubicada por esta zona, ¿no? Ya vamos a
a revisar. ¿Cuál es? Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Este resultado donde existe una sola columna lo voy a exportar hacia nuevamente a un GeoPackage y le digo en la misma base de datos que me guarde, ¿sí? Voy a llamar código de manzana por persona, está bien. Pongo aceptar. Igual va a demorar, pero ya no tanto porque como es una sola columna ya los datos se pasan de manera rápida. Bien, ahora para ver acá la tabla, la selecciono la base de datos y doy refresh, actualizar, y aquí está. Esta es mi nueva tabla sobre la cual ahora puedo hacer una nueva consulta SQL. Entonces, la siguiente consulta SQL va a servir para contar cuántas veces se repite ese código, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver aquí. También tengo esa sentencia por aquí. Sí, bueno, vamos a hacer acá select asterisco from code, ya, code manzana, ok. Es para ver cuál es el nombre que le había puesto, ¿no? Se llama code manzana, ok. Ya, copio esto, vamos a explicar qué hace esto. Dice, seleccióname, tiene que ser este nombre de columna, code manzana. Code manzana y que me cuente, count asterisco, ¿sí? Y le vamos a llamar al count, al contado, le vamos a llamar número de habitantes, count as número de habitantes. El from tiene que ser del nombre de la tabla que acabamos de incorporar, code manzana por persona, code a ver aquí, code manzana por persona, agrupado por código de manzana. Entonces lo que hace esta sentencia de SQL es contar por código de manzana y poniendo también el código de manzana. Entonces aquí nuestro resultado nos va a dar una tabla de dos columnas, el código de la manzana y cuántas veces se repite ese código de manzana, es decir, el código de manzana y cuántas personas había en el año 2010 en esa manzana. En este caso para la provincia de Tungurahua, que es con el archivo que estamos trabajando. Listo, aquí tengo. Entonces, esta nueva tabla ya no tiene códigos repetidos, sino que aquí me dice que en esta manzana tiene 232 habitantes, por acá 86 y así sucesivamente. Bien, entonces esta tablita sí ya la puedo yo unir acá a la capa de manzanas, ¿ok? Entonces la voy ahora a ejecutar desde acá, como cargar como una nueva capa, y le voy a poner aquí, le voy a llamar habitantes manzana Tungurahua, que es el nombre de toda la provincia. Tungurahua, listo. Load, cerrar, ¿sí? Y ya tengo aquí la tabla, ¿ok? Entonces bien, estas capas de por aquí las podría quitar, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Como aquí en esta tabla de atributos de esta capa yo tengo aquí están todas las manzanas del Ecuador y aquí está el código de todas las manzanas del Ecuador en esta columna. Yo ya puedo aplicar la herramienta unir datos para, mediante el código de manzana, añadir el número de habitantes. Sin embargo, lo primero que voy a hacer es solamente seleccionar las manzanas de la ciudad de Ambato, que es como había indicado al inicio del video. Entonces bien, para eso vamos a verificar que en esta tabla de manzanas no tenemos
el código de cantón o el código de provincia. Entonces lo que necesito yo saber es cuál es el código del cantón Ambato, el código que le tiene asignado el INEC. Entonces para eso voy a buscar, vamos a ver por aquí, en nuestra carpeta, la base de datos del INEC. Y voy a poner la capa de cantones solamente como una ayuda. Vamos a poner aquí las etiquetas por el nombre del cantón, está bien. Y por aquí está Ambato, más abajo de la Tacunga. La Tacunga, Salcedo, Ambato. Bien, yo lo que quiero saber de este polígono, bueno, además del nombre aquí, yo lo que necesito saber es el código, ¿ok? Entonces, vamos a ver con info. Ambato, DPA Cantón 1801. Ok, entonces, ¿para qué me sirve este código? Es para seleccionar, ¿sí? En esta tabla, solamente las manzanas del cantón Ambato, ok. Entonces vamos a ver para que se vea, ¿no?, cómo se selecciona la simbología de esto. Lo voy a dejar sin relleno. Listo. Entonces, en teoría, al buscar las manzanas que empiecen con código 1801, se deben seleccionar todas estas manzanas que están dentro del cantón Ambato. Para eso vamos a utilizar la herramienta seleccionar por expresión o extraer por expresión, ¿no? Extraer por expresión, que directamente nos crea una capa. Listo. ¿De qué capa quiero seleccionar las manzanas? De la capa de manzanas, obviamente. Y aquí la expresión va a ser que DPA manzan, que tiene el código de toda la manzana, ¿sí? Vamos a buscar los códigos que empiecen con 1801 y terminen en cualquier cosa, ¿no? 1801 porcentaje. Entonces, con eso, de las manzanas de todo el Ecuador, voy a buscar aquellas que empiecen con el código 01 que corresponden al cantón Ambato. Aceptar. Y a la capa resultante le voy a llamar manzanas Ambato. Estas manzanas, pues quede claro que aún no tienen en su tabla de atributos los datos de población, sino que estoy solamente seleccionando las manzanas del cantón Ambato. Pongo ejecutar. ¿Sí? Dice que ha finalizado y ahí me ha creado una nueva capa, ¿no? Ahí se nota, ¿no? Bueno, la diferencia en color no es muy evidente. Le voy a cambiar por acá el borde para que se note un poco mejor. Aceptar. Listo. Ahí vemos, ¿no? Tengo ya una capa solamente del cantón Ambato. Si quisiera restringir solamente ya la ciudad de Ambato como tal, quizás debo trabajar ya con a nivel de código de parroquia. Bueno, lo vamos a trabajar con los datos de Ambato. Entonces, ya tenemos por un lado aquí los habitantes, cuántos habitantes hay en cada manzana de toda la provincia de Tungurahua, recordando que una provincia tiene varios cantones. En este caso, uno de esos cantones es Ambato. Y ya puedo yo hacer lo siguiente, decirle que en esta capa de manzanas Ambato, clic derecho, propiedades, y vamos a ir donde dice uniones. Entonces aquí voy a decir nueva unión, y aquí le vamos a decir que una los datos de habitantes por manzana de Tungurahua. Esta, aquí me equivoqué, en vez de B le puse una N. ¿Sí?
Estamos diciendo que a esta capa le vamos a añadir en la tabla de atributos esta tabla. Ya sabemos que esta tabla tiene dos columnas, código de manzana y número de habitantes. Aquí debo seleccionar código de manzana. ¿Por qué? Porque este código de manzana debe coincidir con una columna de la capa de manzanas. ¿Cuál columna en este caso? Es la columna que tiene el código de manzana. Entonces, así funciona la herramienta de unir, ¿no? Una nueva unión permite añadir datos de ya sea desde una capa o desde una tabla, siempre y cuando tengamos una columna que tenga datos en común. En este caso, el código de manzana que está en esta tabla y el código de manzana que está en la capa manzanas Ambato. Con eso ponemos aceptar, ahí aparece el nombre de la unión, ponemos aceptar, y si yo reviso la tabla de atributos, ¿sí? Miren, ya tenemos aquí el número de habitantes, ¿sí?, de cada una de las manzanas. Entonces, bien, con esto voy a también hacer lo siguiente. Cuando yo hago una unión, esa unión yo también la puedo quitar en algún momento. Es decir, yo podría ir acá a propiedades nuevamente, uniones, selecciono acá y pongo eliminar unión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta unión viene a ser de una forma virtual. Sin embargo, si yo me quiero generar una nueva capa de manzanas, ¿sí?, la puedo igual guardar dentro del mismo GeoPackage. Aquí datos población y aquí le llamo manzanas Ambato población, porque ya tiene esta capa la población en su tabla de atributos. Pongo aceptar, espacialmente viene a ser la misma capa, ¿sí? Vamos a ver, voy a desactivar el resto de capas. Ok, solo están las de la provincia solo están las del cantón Ambato, ¿sí? Y sobre esta capa yo puedo, por ejemplo, calcular la densidad poblacional, ¿sí? Yo podría decir aquí, por ejemplo, que me actualice el shape area, actualizar shape area, y que me calcule el área en hectáreas dividido para 10.000. Listo, yo ya sé que esta columna está trabajando en hectáreas y aquí está el número de habitantes. Entonces, si yo en la misma calculadora de campos le digo créame un nuevo campo que sea la densidad de población, esto lo vamos a poner en número decimal porque vamos a hacer una división. Entonces la densidad de población es igual al número de habitantes dividido para la superficie. Ok, entonces esta densidad de población está en habitantes por hectárea. Pongo aceptar, listo, pongo guardar para edición. Y con eso yo podría ya revisar, ¿no? Aquí está la densidad de población en número de habitantes por hectárea. ¿Qué quiere decir? Que yo en la simbología ya podría ser graduado densidad de población, el clasificar, en este caso me muestra 5 clases. Vamos a dejarlo por cuantiles, pero le vamos a invertir la rampa de color para que la densidad de población más alta nos salga en color rojo y la más baja en color azul. Listo, entonces ahí vemos, ¿sí?, una representación de la densidad de población, donde las zonas de color rojo, las manzanas de color rojo son las manzanas con la más alta densidad de población. Sí, asimismo se podría crear esto también
como una capa de puntos, es decir, utilizando la herramienta centroides para esta capa de datos población, manzana Dambata población, ¿sí? Crearla como una capa de puntos, guardar en GeoPackage dentro de la base de datos, ¿sí? Le vamos a llamar centroides manzanas. Son una capa, va a resultar una capa de puntos, ¿no? Listo, guardo, ejecutar. Y como vemos, ahora tengo un punto por cada manzana, que si queremos podemos también darle aquí un símbolo graduado, ¿sí? Pero no por color, sino por tamaño, ¿sí? Entonces aquí la simbología que se me genere de acuerdo al atributo que yo le ponga, en este caso va a ser por el número de habitantes, ¿sí? Me va a generar círculos de acuerdo al número de habitantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas manzanas azules, ¿sí? Son zonas grandes de bastante superficie, pero con pocos habitantes, y por eso sale una densidad de población baja, ¿no? Entonces, bueno, esto ya para elaborarlo como un mapa como tal, pues ya hay que ir analizando bien cuáles serían los tamaños de los círculos que nos permitan de ver de manera adecuada toda la información, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy alejando, ya no estoy viendo casi nada de información. Entonces tendría que modificar un poco, ¿no? De 1 hasta 5, por ejemplo. Bajarle el tamaño máximo, ¿sí? Y ahí ya queda un poco mejor, ¿ok? Y quizás habría que ya jugar con lo que es el tamaño de papel en la elaboración de un futuro mapa. Bien, entonces con eso culminamos este video explicando, ¿no?, cómo procesar estos datos, ¿sí?, que vienen comprimidos y en formato CSV originalmente, para poder contar cuántas veces se repite esos códigos generados como el código de manzana, y para luego unirlos a las capas de manzanas originales que trae. Como digo, son datos del año 2010. El año 2022 se realizó el último censo aquí en Ecuador, y pues esperemos que a futuro también tengamos esos datos ya disponibles para descarga, para ver cómo los podemos utilizar también, ¿no? Mencionar también que, bueno, en esta información vamos a abrir esta de aquí, el Excel, solamente para previsualizar, ¿no? Yo no lo había hecho antes porque ya sabía cómo estaba estructurada esta información. Es un CSV que yo lo puedo, pues, poner en columnas, sabiendo que viene delimitados por comas, ¿sí? Y bueno, cuando hago esto tengo que tener cuidado en estos códigos, ¿sí? Para en estas columnas que traen código 01, por ejemplo, hay que tener cuidado de siempre a estos códigos ponerles como texto, ¿no? Texto, hasta por ahí, ya. Aceptar. Claro, porque es preferible trabajarlo directamente en la base de datos GeoPackage, es por el número de registros, ¿no? Ya, por ejemplo, con datos de la provincia del Guayas, que son millones de habitantes, o Pichincha también, sería muy difícil procesar, incluso abrir esos datos en Excel, ¿no? Pero en la base de datos no habría inconveniente. Y como vimos, se procesa de manera rápida, simplemente aplicando las sentencias SQL adecuadas. Bien, lo que les quería mostrar era que aquí, además de los códigos de manzana que se forma con estas 6 primeras columnas,
También vienen otras columnas que corresponden a datos de cada persona. Aquí obviamente no se sabe qué persona es porque no está el número de cédula. Pero por ejemplo, sí se conoce cuál era la edad de cada persona en el año 2010, cuál fue el año de nacimiento. Por acá también hay datos del estado civil, de género, etcétera, etcétera. Entonces, además de haber procesado solamente el cuántas personas viven en cada manzana, pues también se podría hacer otro tipo de análisis de la información para poderla representar aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los datos de la vivienda, ¿sí? En cambio, esta tabla trae datos sobre las características de la vivienda. Listo, eso es todo por hoy. Muchas gracias.